Seonho comenzó a jadear pesadamente por el miedo y se dio cuenta de que Sorion no bromeaba. Si nuestro chico no hubiera detenido a los 100 pies, realmente habría muerto. Sorion se levantó y comenzó a mostrar una mirada penetrante. Seonho se dio cuenta de que era un hombre temible. A los ojos de Yang Seonho, Sorion era como un monstruo. Nuestro chico preguntó si estaba bien, y en ese momento, Hwajin apareció y con una mirada confundida preguntó qué estaban haciendo. Al oír su voz, los ojos de Sorion se abrieron con sorpresa, haciéndolo entrar en pánico. Con los ojos brillando de rabia y una intención asesina, cuestionó si Seonho planeaba dañar a Sorion. Apoyando su mano en el hombro de Seonho con una sonrisa forzada, Sorion explicó que había habido un malentendido. Se había perdido después de salir del pabellón, y en ese momento Seonho había aparecido y se había ofrecido a mostrarle el camino. Así que por esta razón, estaban juntos. Hwajin comenzó a reflexionar en silencio. No sabía si creer que Seonho se había ofrecido a mostrarle el camino a Sorion. Al observar de cerca, vio que los 100 pies estaban inquietos. Con una mirada nerviosa, Sorion colocó uno de los pequeños 100 pies en la cabeza de Seonho y mencionó que después de charlar, quería mostrarle los 100 pies a Seonho. Así que le había pedido a Seonho que liberara un poco de intención asesina y esto era lo que había sucedido. Nuestro chico explicó que solo estaba bromeando con Seonho. Seonho estaba confundido, pero decidió seguirle el juego a Sorion. Se levantó y poniendo su mano en su hombro con una sonrisa mencionó que Sorion tenía razón. Los ojos de Hwajin se llenaron de sospecha. No sabía si estaban diciendo la verdad. Agradeció a Seonho por guiar a Sorion y decidió que era hora de regresar al salón de recepción. Con una sonrisa nerviosa, Sorion asintió y comenzó a correr. Seonho se llevó la mano a la cabeza y dejó escapar un suspiro de alivio ya que había evitado por poco meterse en problemas. Mientras Sorion se alejaba, se dio la vuelta y con una sonrisa dejó en claro que le había salvado la vida a Seonho 2 veces. Después de decir esto, se fueron. La mandíbula de Seonho cayó de confusión. No sabía lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, los barcos comenzaron a llegar al puerto. Sorion, Hwajin y Go-Pi se prepararon para partir. Con una sonrisa, saludó a Seonho y a los demás inclinando la cabeza y explicó que tenían algo que hacer. Así que tenían que irse, agradeciendo a todos por su amabilidad. Dragón Asesino les pidió a ambos que se cuidaran. Justo antes de que pudieran irse, con una mirada curiosa, Fénix de la Espada le pidió a Sorion que esperara un momento. Luego, ella colocó su mano en el hombro de Seonho con los ojos llenos de nerviosismo. Él inclinó la cabeza ante Sorion en señal de respeto. Fénix de la Espada mencionó que había oído lo que Seonho había hecho y agradeció a Sorion por su generosidad. Los ojos de Sorion se abrieron con confusión. Seonho comenzó a tocarse la cabeza y con una mirada nerviosa agradeció a Eorboa, explicando que después de hablar con Fénix de la Espada por la noche, se había dado cuenta de lo tonto que había sido. Una sonrisa orgullosa apareció en los rostros de sus amigos. Con los ojos llenos de lágrimas, apretó los puños y reveló que se había convencido cuando vio la gran tolerancia de Sorion, quien había encubierto sus malos modales. Según él, Sorion era el más adecuado como prometido de Hwajin. Le pidió a Eorboa que cuidara bien de ella en el futuro. Sorion se despidió de ellos y no pudo evitar sonreír. Había oído que se encontrarían de nuevo en la conferencia del Dragón Fénix, así que no había necesidad de convertirse en enemigos. Una vez que Sorion y los demás abordaron el barco, Seonho y los otros se despidieron de ellos con una sonrisa. Partieron en el cielo lleno de pájaros. Tarde en la noche, en el pueblo debajo del monte Wang había una posada. Sorion y los demás se alojaron en la posada y se sentaron a comer. Una criada les trajo comida y se fue. Habían dejado Wan y llegado a Anqing. Go-Pi sugirió que era mejor descansar en este lugar ya que era tarde. El monte Wang podía ser peligroso y se tardaba medio día en llegar al clan Namgung. Sorion comenzó a comer tranquilamente. Decidieron pasar la noche en esta posada después de escuchar las palabras de Go-Pi. Los ojos de Hwajin se llenaron de confusión, dejándola en shock. No podía creer que Sorion hubiera recibido el manual secreto de la técnica del cofre de hierro, el arte marcial exclusivo del emperador del puño. Sorion mencionó que él había dicho que se parecían y preguntó si eso era algo bueno. Ella asintió porque aunque se decía que el entrenamiento para la técnica del cofre de hierro era doloroso, una vez que la dominara, podría incluso bloquear espadas y ataques basados en Kai. Con una mirada alegre, reveló que era el arte marcial exclusivo del mismísimo emperador del puño. Algunos incluso decían que rivalizaba con el arte divino del diamante indestructible de Shaolin. Y como era un arte marcial externo, no estaba muy influenciado por los métodos de cultivo interno. Así que Sorion no iba a tener ningún problema en aprenderlo. Sorion estaba en shock ya que sabía que si dominaba la técnica, obtendría una defensa a prueba de balas. Sabía que había heredado una técnica increíble.
Con una sonrisa amable, ella se ofreció a ayudarlo a entrenar, ya que había oído que el primer emperador solía azotar su propio cuerpo cada mañana como parte del régimen y ella podía hacer esto por Sorión. La mandíbula de Sorión cayó al oír que el primer emperador solía azotar su propio cuerpo, apretando los puños. Ella dijo que esto era cierto ya que endurecer la piel mediante azotes era parte del entrenamiento. Sorión no pudo evitar sonrojarse al pensar en Hwaen vestida de sirvienta sosteniendo un látigo. Justo entonces, un anciano se les acercó y les preguntó si planeaban subir al monte Hwansin. Los ojos de Sorión se llenaron de curiosidad y se dio la vuelta. Hwaen asintió con la cabeza y preguntó por qué el anciano preguntaba esto. El anciano se presentó como el dueño de la posada y preguntó si se dirigían al clan Nambyong. Nuestro chico se levantó y con una mirada confundida preguntó si había algún problema. Hwin recordó que su padre había dicho que se habían estado extendiendo rumores siniestros. No sabía si esto podría estar relacionado con ellos. El anciano se le acercó y reveló que durante los últimos meses, las personas que habían subido al monte Hwansin habían comenzado a desaparecer. Eventualmente, habían sido encontradas sanas y salvas, pero toda su energía Young había sido completamente drenada. Al oír esto, el rostro de Sorión se llenó de miedo, mientras que por otro lado, Hwin comenzó a sospechar ya que según ella esto era extraño. Cuestionó qué tenía que ver todo esto con el clan Nambyong. El anciano tosió y no pudo evitar sonrojarse cuando reveló que cada una de las personas que habían recuperado el sentido había dicho lo mismo. La persona con la que habían pasado la noche no era otra que la dama Namgung Seol del clan Namgung. Al saber esto, los ojos de Hwaen se abrieron con confusión, dejándola en shock. Comenzó a discutir con el anciano diciendo que esto era absurdo. Según ella, esto debía ser una trampa, una calumnia maliciosa. Sorión le pidió que se calmara. El anciano entró en pánico y con una expresión nerviosa reveló que todos habían reaccionado como ella. Era de noche y la luna estaba alta en el cielo y no muy lejos estaba la mansión del clan Nambyong. Seol estaba sentada en su habitación cosiendo. Justo entonces, una criada abrió la puerta de su habitación, despertando su curiosidad. La criada informó que el patriarca la había convocado al salón del patriarca inmediatamente, dejándola algo sorprendida. Sin perder más tiempo, salió de su habitación y comenzó a dirigirse hacia el salón del patriarca. No sabía si su padre había descubierto que había estado entrenando esgrima en secreto por la noche. Una vez que llegó al salón del patriarca, sus ojos se llenaron de sorpresa. Frente al patriarca había varios hombres arrodillados. Cuando vio que ella había llegado, los ojos del padre comenzaron a brillar con seriedad. Dio la orden a todos los hombres de levantar la cabeza y les pidió a todos que dijeran si la que habían visto era realmente su hija. Con el rostro lleno de miedo y temblando, uno de los hombres levantó la cabeza y los demás comenzaron a pedir clemencia. Con una mirada furiosa, el padre les dio la orden de decir la verdad de una vez, dejando a Seol algo confundida. Con una expresión seria, preguntó si Seol había estado saliendo en secreto al monte Hwansin por la noche. Reveló que estos hombres decían que ella les había drenado su energía Yang. Sus ojos se abrieron con miedo y confusión. Su rostro se llenó de miedo y no pudo evitar llorar. El padre comenzó a señalarla y le pidió que hablara claro. Con una mirada sincera, admitió que era cierto que había estado entrenando con su espada en los valles del monte Hwansin los últimos días, pero juró que aparte de entrenar con la espada, no había hecho nada más. El padre se giró hacia los hombres y dijo que su hija se había declarado inocente, así que debían proporcionar pruebas sólidas de lo que afirmaban haber visto. Con los ojos llenos de lágrimas, los hombres gordos juraron que solo hablaban de lo que habían visto con sus propios ojos. No tenían la intención de insultar a la joven dama. El otro hombre comenzó a llorar ya que no sabía qué estaba sucediendo en este mundo, ni si todos se habían vuelto locos o habían sido poseídos por espíritus. Al oír esto, los ojos del hombre gordo se llenaron de sorpresa. Se levantó y dijo que había un lunar. El patriarca sintió curiosidad y preguntó de qué lunar estaba hablando. Señalando su pecho, reveló que la mujer que habían visto tenía un lunar en el pecho. Con una expresión curiosa, el padre pensó que esto era una tontería, se dio la vuelta y le preguntó a Seol si era verdad. Ella se tapó la boca con la mano y sus ojos comenzaron a brillar con miedo, dejándola en shock. Al ver su expresión, el padre no pudo evitar enojarse. No podía creer que esto fuera verdad. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.